pues darle un cordial saludo, un gran abrazo, eh, aquí acomodándonos pues a las circunstancias actuales que pues no nos esperábamos como seres humanos, pero pues también buscando la forma de que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera el tiempo desde sus casas. Eh, En cuanto al trabajo que hemos desarrollado hasta el momento, pues quiero felicitar a todos aquellos que hicieron llegar su trabajo de YouTube. Si alguno ha tenido dificultades por las herramientas, pues de pronto en su casa no cuenta con computador o internet o alguna cosa, por favor me lo hace saber y cuando volvamos a la institución, pues buscaremos los medios para que pues se pueda poner al día con estos trabajos. Yo entiendo que las circunstancias son adversas, son difíciles. Tal vez nosotros como docentes no imaginamos la realidad de cada uno de ustedes en su casa. Entonces, pues es muy importante que nos hagan saber y ese es el principal objetivo de tener el Edmodo, que tengamos una comunicación más directa maestro-estudiante. Bueno, en cuanto al tema que quiero compartirles el día de hoy, corresponde a un resumen de máquinas y mecanismos. Esto es un tema que ustedes han venido desarrollando a través de los años, tanto en tecnología como en física y tal vez algunas partes en biología. Pero la idea es que ustedes al terminar el grado décimo tengan la capacidad de desarrollar un proyecto que aporte a la solución de un problema de su entorno. Entonces es muy importante tener clara esta temática. Por eso lo que vamos a hacer ahorita en este segundo periodo es una síntesis de todos los conocimientos necesarios sobre máquinas y mecanismos. ¿Listo? Entonces quiero que le presten mucha atención. Como queda aquí el video, pues lo repasen varias veces. Al final voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los realicen en la casita, háganlos. La próxima sesión por los comentarios me pueden hacer las preguntas y pues para revisar este tallercito lo que haremos es un quizecito por Edmodo, listo, para revisar pues si quedó claro el tema o no. Y pues aquellos que estén adoptando algún compañero también le agradezco pues que me lo haga saber, ¿oye? Recordemos que esa es una de las estrategias que se dio para aquellos que pues definitivamente no pueden acceder al no. Bueno, comencemos. Lo primero que debemos recordar es el concepto de fuerza. Entonces, pues se puede decir que una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo. Pero no solo eso, sino también de alterar su estado de movimiento o si está en reposo, ¿cierto? Hay muchos tipos de fuerza. Digamos que de la fuerza permanente que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra hay que hablar y es la fuerza de gravedad y actúa sobre la masa. Entonces, el peso de un objeto es la fuerza con que es atraído cualquier objeto debido a la gravedad que actúa sobre la masa de un objeto. ¿Listo? Entonces, cuando nos subimos a una báscula, estamos hablando de la cantidad de masa que contiene un cuerpo, no del peso. Coloquialmente decimos, venga, nos pesamos. Eso es incorrecto. Ahí lo que vamos a saber o a conocer es nuestra masa que se mide en gramos o en kilogramos normalmente.
Ahora observemos esta imagen. En ese caso se representa ahí cuando cae la manzana. El objeto que vamos a analizar para poder comprender un poquito este concepto de fuerza es pues la manzana, ¿sí? Y observemos pues que la manzana tiene una cantidad de materia, es decir, una masa que vamos a decir que es de 20 gramos, ¿listo? Y eh, notemos que cuando cae lo hace hacia abajo, ¿cierto? Es el ejemplo clásico del efecto de la fuerza de gravedad, porque notemos que no sube, no se va de un lado o del otro, sino que su movimiento es hacia abajo. La manzana es empujada hacia abajo y esto es debido a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, si queremos saber el peso de un cuerpo, debemos multiplicar la masa por la fuerza que lo empuja hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. Pero existen otras fuerzas, ¿no? No es solamente la fuerza de gravedad. Por ejemplo, acá hablamos de la fuerza del viento, las fuerzas mecánicas que mueven las máquinas, la que desarrollan nuestros músculos, bueno, entre muchas otras. Nos importa porque dentro de las máquinas nosotros necesitamos ejercer un movimiento o transmitir ese movimiento, multiplicarlo o reducirlo, pero en sí una máquina permite eh, crear o transformar un movimiento para una función específica. Entonces es muy importante saber cómo lo podemos hacer. Pensemos qué fuerza permite que se pueda mover esta carreta. O bueno, qué fuerza está intentando mover esa carreta. Piensen ahí por un momentico. Muy bien, es una fuerza muscular. Muy bien. Ahora, ¿qué fuerza permite que se pueda mover este molino de papel? Espero que lo estén pensando. Y muy bien, es una fuerza del viento. Ahora, ¿qué fuerza permite que se pueda mover esta polea de una máquina? Esta es una fuerza mecánica. Ya como tal la fuerza que está ejerciendo aquí el motor, ¿no? Porque dentro del motor pues suceden otras cosas. La energía eléctrica se transforma aquí en energía mecánica, que es este movimiento que vemos aquí, y a su vez este lo transmite a esta segunda polea para finalmente ejercer la función de esta máquina, que es en este caso desenrollar este hilo. Bueno, muy bien. Ahora, para definir perfectamente una fuerza es necesario especificar lo siguiente. Su dirección. La dirección es el ángulo que forma con respecto al punto donde se ejerce la fuerza. Su sentido, hacia dónde se ejerce la fuerza. Y su magnitud, es decir, su intensidad, es la unidad en el Sistema Internacional de Medidas, que en este caso es el Newton. La magnitud e intensidad de una fuerza es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración o cambio en la velocidad. Bueno, acá en este pequeño diagrama
de la fuerza que ejerce esta persona sobre una carreta, ella sí lo puede empujar, ¿no? Como en el caso del anterior, ella está aplicando una fuerza y se puede observar aquí. Esta fuerza está aplicada en esta dirección, eso es muy importante, la dirección y el sentido. Pero hay una fuerza que se le opone. ¿Cuál? La superficie tiene un rozamiento y se le opone a la fuerza que está haciendo ella. Como acá es circular, la fuerza de rozamiento pues es pequeñita. Acá está una fuerza normal que tiene todo cuerpo que está sobre una superficie. Siempre la superficie ejerce una fuerza normal que se opone a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, que es esta que dibujamos desde acá. Entonces, para el caso de la fuerza de gravedad, la dirección será la línea que une el objeto con el centro de la Tierra. Su sentido hacia el centro de la Tierra y su intensidad viene dada por la ley de Newton. Entonces, miremos acá, baja, y este es el sentido de la fuerza de gravedad. Siempre la fuerza de gravedad la representamos en esta dirección del cuerpo. Y esta es la ecuación de la primera ley de Newton. Tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, recordemos que la aceleración de gravedad se trabaja aproximadamente con el valor de 9.81 metros sobre segundos. Debe ser con este valor. Aproximadamente porque sabemos que en diferentes puntos de la Tierra puede variar. Pero este es el valor promedio y es aceptado trabajar con él. Y según esta ecuación, la unidad de fuerza o el peso es un newton o se puede representar como 1n, porque un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Importante el tema de las unidades cuando hagamos los ejercicios, porque si acá ustedes tienen gramos, ya no les va a dar newton, ¿no? Trabajas con kilogramos. Entonces, si tienen gramos, pues deben hacer la conversión a kilogramos para que siempre las unidades no tengan problema. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? El peso y la masa son dos conceptos y magnitudes bien diferenciadas. ¿Sí? Ya hablamos que cotidianamente hablamos del peso, pero cuando hablamos de peso estamos hablando es de masa. Está mal, está incorrecto hablar de peso. Si yo hablo de 1 kilogramo de azúcar, es masa. Si yo hablo de 100 kilogramos de papa, eso es masa, y así sucesivamente. Ya para poder determinar el peso de un cuerpo, debo saber la aceleración de la gravedad en la superficie donde estemos. Es decir, que si yo estoy en la luna, aquí va a haber una variación, ya no será 9.81 metros sobre segundos cuadrados, sino el valor de la aceleración de la gravedad en la luna, que es muy bajito, es de aproximadamente 1.6, 1.7 metros sobre segundos cuadrados. Entonces mi peso será mucho menor en la luna que aquí en la Tierra. Entonces, para concluir, la masa de un cuerpo es una propiedad intrínseca propia del mismo, es la cantidad de materia que lo compone. ¿Listo? Independiente del campo gravitatorio donde se encuentre ese cuerpo. Y el peso
es la fuerza con la que se ve atraído un cuerpo por un campo gravitatorio. Por tanto, el peso de un cuerpo no es una propiedad intrínseca del mismo, ya que depende del campo gravitatorio del lugar donde se encuentre. ¿Listo? El peso depende del campo gravitatorio y el mejor ejemplo es pensar en cuánto pesamos aquí en la Tierra, en la superficie de la Tierra, y cuánto pesaríamos en la Luna. Aquí les puse un ejemplo. Dice, el peso de un kilogramo de manzanas es de 9,81 newtons, porque es un kilogramo multiplicado por 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Y eso me daría 9,81 newtons. Mientras que en la Luna, ese mismo kilogramo de manzanas ya pesará 1,63 newtons, mucho menos, porque el campo gravitatorio de la Luna es 1,63 metros sobre segundos cuadrados. Pero bueno, vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro ese tema. Lo más importante aquí es aprender a determinar el valor del peso de un cuerpo por el momento. Eso es lo más importante. Entender que la fuerza gravitacional afecta al peso del cuerpo. El peso del cuerpo depende de la fuerza gravitacional de la superficie donde se encuentre. En este caso estamos en el planeta Tierra, debemos tener en cuenta la fuerza de gravedad siempre. ¿Listo? Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios que deben resolver. Son ejercicios sencillos. Si acaso lo único es en el C, en el D y el E, que tienen gramos, que deben pasar a kilogramos para que las unidades les quede bien. Eso es todo lo raro. Por lo demás, dice calcular el peso de un objeto en la superficie terrestre de A, 40 kilogramos. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces vamos a hacer ese y ustedes en el cuadernito van a resolver los otros, por favor. En la próxima clase me cuentan cómo les fue. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar la ecuación de la primera ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? La fuerza o el peso del objeto, que es lo que me están pidiendo, está en newtons. Acuérdense siempre de las unidades, por favor. Y ese dato no lo conozco, por eso le pongo aquí el signo de interrogación. La masa del objeto siempre en kilogramos, siempre. En este caso me la dan, son 40 kilogramos. Tengo ese dato conocido. Y la gravedad en la superficie terrestre es de un valor aproximado a 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, reemplazando aquí en esta ecuación que está en este cuadro amarillo, la fuerza será igual a 40 kilogramos, que es la masa, por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y esta multiplicación es igual a 392 newtons. Note que tengo las unidades perfectamente, ¿no? Kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, esto es igual a newtons. Puedo poner la n sin ningún problema. Por lo tanto, el peso de este objeto es de 392 newtons. Esa es la respuesta. Esto es lo que me están solicitando aquí. Es lo que hay que hacer con todos los otros ejercicios. Muy, muy sencillo. Bueno, ahora
También debemos tener en cuenta que si nosotros conocemos el peso de un cuerpo, de un objeto, podemos calcular la masa. Para eso vamos a realizar estos ejercicios. Aquí hay 4 ejercicios. Yo les voy a resolver uno para que tengan un ejemplo base y ustedes en su cuaderno resuelvan estos 3. Entonces dice, calcular la masa de un objeto cuyo peso en la superficie terrestre es de A 294.3 newtons. ¿Listo? Debemos calcular la masa. Utilizamos nuevamente la ecuación, pero noten que en este caso yo conozco la fuerza. Aquí ya me la dan. Mi dato desconocido es la masa del objeto. No sé cuál es. ¿Listo? Por lo tanto, yo debo despejar de esta ecuación la m, que me quede solita al otro lado del igual. Para eso, sencillamente está la aceleración de la gravedad, que por cierto es un dato conocido, que está multiplicando aquí, pues la paso al otro lado del igual a dividir. Y la ecuación me quedaría de esta forma. F dividido G es igual a M. Ya teniendo esto listo, pues no es más sino reemplazar los datos que ya tengo. Fuerza, que es 294.3 newtons, y gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Aquí, pues, voy a desmenuzar un poquito las unidades de los newtons para que ustedes vean de dónde salen los kilogramos. Entonces recuerden que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Si esto es así, yo puedo cancelar metros sobre segundos cuadrados con metros sobre segundos cuadrados y aquí ya me quedan los kilogramos. Eso para que entendamos el tema de las unidades, para que me queden unidades de más. Y ya pues no es más que hacer esta división, 294.3 kilogramos dividido 9.8 me da 30.03 kilogramos y ese es el valor de la masa para una fuerza de esa. Bueno muchachos, vamos a resolver también estos otros dos punticos para un total de 4 puntos en el cuaderno. La tercera pregunta es ¿cuál es la aceleración de la gravedad de la Luna? Yo lo dije dentro del video, si no lo recuerdan, es una oportunidad para que le echen otra chequeadita. Y el cuarto indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un objeto de 10 kilogramos y lo resuelven en el cuaderno. Voy a crear una asignación para que ustedes me envíen las evidencias de este taller, pero lo más importante ante todo es que lo intenten hacer y que hayan dudas la próxima clase. El que pregunte es porque lo intento hacer, ¿cierto? O pues si le quedó todo claro, pues también tendrá un taller de muy buena calidad. No tiene sentido que se copien unos con los otros. Quiero que lo intenten hacer de la mejor manera y la próxima clase pues resolveremos todas las inquietudes. Muy importante que este temita quede claro. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos el próximo, cuando sea la próxima clase en la próxima semana.